estaremos compartiendo cosas fuertes para algunos, pero naturales para aquellos que podemos vivir en el espíritu, que somos todos, podemos estar allí. Así que un saludo a todos y estamos conectados. En breves momentos estaremos desatando algunas experiencias que hemos tenido en cuanto al mundo espiritual, que es algo maravilloso y apasionante, y sé que muchas personas también les ha acontecido, así que quiero la gente en los comentarios, quiero las experiencias de esos locos en el Señor que han tenido experiencias sobrenaturales. Quiero contando tus experiencias en los comentarios, porque no estamos locos, estamos llenos de papá, así que te espero en los comentarios. También estaremos orando, bendiciendo tu vida. Quiero esa gente que ha tenido experiencia que no se la puede contar a nadie, escribiéndole en los comentarios, porque creemos en el poder de Dios de una manera impresionante. Así que los espero en los comentarios. Comparte este video, deje su like para que la gente pueda entender que tenemos un Dios vivo y grande en la tierra todavía. Gloria al Señor. Soy una persona nacida, obviamente, acá en República Dominicana. Fui una niña muy maltratada desde niña, muy perseguida tanto por los demonios como maltratada en el ámbito familiar. Tuve una vida muy dura, de tal manera que en el proceso que tuve de vida y de fracaso en mi historia, que muchos ya conocen, pues el Señor se me aparecía cada cierto tiempo y me decía: no puedes rendirte y no puedes morirte en el camino, porque hay un diseño para ti. Y desde que me convertí al Señor, el Señor me decía: te voy a levantar en el último tiempo para despertar a mi pueblo. Estuve desde los 17 años hasta ahora que tengo 40 años esperando la orden de Dios, porque Él me decía: cuando yo te dé la orden, cuando llegue el momento, voy a sacudir las naciones y quiero que despiertes a mi pueblo. Y era tan fuerte que Él me decía: hay gente que tiene tu ADN en la tierra y que va a despertar, gente que están en todas las naciones, que yo preparé para el último avivamiento, porque yo le decía al Señor: no hay más gente como yo soy un ser extraño que le pasan cosas que no le pasan a los demás seres humanos. Era lo que yo pensaba en ese momento. Entonces esa soy yo, una persona que era súper tímida, súper encerrada, pero que Dios me agarró, y todo lo que usted puede ver solo es obra de Él, porque sin Él no sería más que un ser humano muerto. De hecho, ha estado pasando en diferentes naciones, personas nos contactan de todos lados: pastora, Dios me ha visitado. Hay gente que nos ha llamado literalmente casi volviéndose loco porque ángeles los han visitado. Porque algo que quiero que entiendas: el reino de Dios no tiene límites, pero si yo no puedo creer en los milagros, yo no voy a ver milagros. Si yo no puedo creer que es posible que Dios venga y me diga: ven, que quiero caminar contigo y llevarte a cualquier lugar de la mano, entonces para ti no será posible. No quiere decir que no se pueda hacer ni que Dios no lo vaya a hacer. Incluso hombres del pasado que vieron grandes milagros, como el ministerio que muchos escucharon acerca de Kathryn Kuhlman, mientras no creía en los milagros, en una gran etapa de su vida, nunca vio un milagro, porque hay que creer en lo de Dios para poder recibir lo de Dios. Entonces, a medida que escuchas a alguien que ha experimentado lo que tú crees que es imposible, entonces tú te abres a creer en la posibilidad para ti también. Entonces eso provoca que ya tú no vayas a Dios con un temor de que no, eso Dios no lo hace, sino que tú le digas: yo sé que lo haces, y si lo hizo con aquel, pues lo puedes hacer conmigo. Tuve mucha dificultad al principio, porque de hecho vengo de un sistema donde se me reprimía mucho, que el Señor se me aparecía y me dijo: te llamé como para impactar naciones. Desde que tenía 16 años, los ángeles me decían pastora, y el Señor me instruía, y a mí me decían: las mujeres no pueden ser pastora, el trabajo de la mujer es cocinar, lavar y planchar. Y Dios tuvo que armar toda una estructura para sacarme de ese sistema, porque el Señor me decía: es que yo te llamé, yo te diseñé desde la eternidad. Y llegaban ángeles a mi casa y me decían: es que tú no naciste para cocinar, lavar y planchar, tú tienes una asignación a impactar naciones. Y la gente a mi alrededor me decía: sueña, porque es que tú eres mujer, y por tú ser mujer a ti no se te va a permitir hacer lo que tú dices que Dios dice que tú tienes que hacer. Entonces tuve que luchar contra esa estructura y creer en el Dios que estaba hablando conmigo, y que iba a ser posible para mí lo que para mí en mi circunstancia era totalmente imposible.
Para mí el Espíritu Santo es como un amigo. Podría simbolizarlo como una persona a la cual yo me dirijo, porque cuando Jesús se fue dijo: yo no los voy a dejar huérfanos, sino que yo voy a enviar el Espíritu Santo y Él será vuestro consolador. Un consolador era alguien que, una persona que se iba y te apreciaba mucho, era como un tutor que te dejaban a cargo tuyo. Cuando tú entiendes ese principio, Jesús dice: ¿cómo que no los voy a dejar solos? Cuando Él estaba hablando, Él estaba con los discípulos en la tierra. Él lo que está diciendo: va a venir alguien que va a ocupar mi lugar en presencia física. Ustedes no lo van a ver, pero Él va a estar ahí en presencia física. El Espíritu Santo, si quisiera hacerse visible, se haría visible. De hecho, la mayoría de conexión y contactos que tenemos y de visiones y experiencias y revelaciones son provocadas por el Espíritu Santo. Aunque la persona a veces dice: Dios habló conmigo, Cristo dijo: el Espíritu Santo tomará de lo mío y se lo hará saber. En otra palabra, que quien está comunicando a la tierra es el Espíritu Santo. Ahora, no quiere decir que en algún momento el Señor no quiera presentarse, en el sentido de que puede presentarse y decirte: yo soy Jesús. Pero quien está tratando literalmente y tiene el cuidado de animar, de consolar al junto de los ángeles, es el Espíritu Santo en la tierra. Estamos en la dispensación del Espíritu. Así como Jesús tuvo su tiempo de estar en la tierra, ahora le toca a Él. Entonces, si yo no logro tener una conexión directa con Él, sino que yo estoy diciéndole a Jesús que estuvo en la tierra y está comandando todo desde donde está, pero Jesús te diría: yo lo encargué a Él. Yo le encargué a Él. De hecho, dice: no lo hagas sentir mal a Él, porque Él fue el que yo dejé para ocupar mi lugar y no suplantar, sino para que esté cerca de ustedes, porque ahora yo no voy a poder estar ahí a mano con ustedes. Pero el Espíritu Santo, por eso los apóstoles decían: no nosotros, sino el Espíritu Santo con nosotros. Entonces el Espíritu Santo está en la tierra, no se irá de acá, tiene ese trabajo. A la gente le da dificultad dirigirse a Él. Un ejemplo: yo voy a hablar y digo: Espíritu Santo, aquí estoy, amigo mío. ¿Qué hay para hoy? Yo sé que Él va a tomar lo que Jesús quiere decirme, me lo va a mandar a decir a través de Él, o a través de un ángel si quiere, pero no tiene ninguna diferencia entre no, el Espíritu Santo es menor o es mayor, ellos son uno. Y cuando dice uno, quiere decir que la misma autoridad el Padre delegó sobre todo, sobre las tres esferas de manifestación de Dios. Porque Jesús estuvo en un tiempo en la tierra. Él dijo: mientras yo esté con ustedes, yo los cuido. Pero cuando me vaya, le toca al Consolador. Entonces, ahora estamos tratando directamente con el Consolador, y la gente que ha logrado acercarse a Él como un amigo y crear una relación con Él, pues tiene una vida súper victoriosa, porque es lo que debemos hacer. Cuando son nuevos, todos van a tener esa batalla. Lo tenía Samuel cuando comenzó a escuchar la voz de Dios, no entendía a quién le estaba hablando. Cuando la persona es nuevo, va a aprender a fallo y error, va a tener que discernir. Por lo menos yo no tendía a atribuirle al enemigo ninguna situación hasta que yo no la investigara. Un ejemplo: algo me tocó, yo iba a preguntar quién eres y iba a tratar de dialogar a ver qué era o qué estaba hablando conmigo, antes de tener temor o rechazar lo que estaba llegando. Es ahí cuando se aparece algo que parecía un ángel a Josué, y él le dice: ¿quién eres? Porque tú no puedes saber quién es a menos que no preguntes quién eres. Y cuando ya una vez tú tienes cierta cercanía con el Señor, muy difícilmente un demonio te toque, y eso tienes que tenerlo muy claro. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, lleno de verdad del Espíritu Santo, un demonio no va a llegar a ti ni que a levantarte un brazo. De hecho, los demonios tratan de mantenerse muy lejos de ti. Entonces, si algo te tocó y algo te habló, tú puedes estar seguro que en ese momento algo está pasando, pero no es Satanás. Un ejemplo: si alguien viene y me toca, le pone la mano en la espalda, yo sé que un demonio no va a ir a menos que mi condición, porque uno tiene que saber en la condición en la que uno está. Los demonios y Satanás
no andan queriendo tocarte si tú estás lleno de Dios. De hecho, te huyen y en ocasiones te ven de lejos y dicen, no te me acerques, porque no quieren contacto contigo. Entonces, cuando ya estás ahí, cuando estás en esa atmósfera, tú normalmente todo lo que viene a ti a tocarte, a alarte, a quererte llevar a algún lugar es Dios. A menos que hayas caído en una desgracia y lo estés tapando y ya tú sepas y tienes que tener cuidado porque ahora el enemigo puede tocarme y cualquier cosa puede tocarte. Tienes que saber que entre el fuego del espíritu y la gente que está en el espíritu no son tocados por Satanás. Esa persona, un ejemplo, que los demonios le caen encima, que le dan una paliza en la cama, que lo desbaratan, esa gente no está totalmente lleno, tiene todavía ataduras. El Espíritu Santo, aunque los pueda tocar, aunque los pueda ministrar, aunque está con ellos, como descendió sobre Saúl en un momento y también profetizó, no está habitando allí, porque es que entre el templo de Dios y las tinieblas no hay comunión, y el templo de Dios somos nosotros. O sea, si Él está habitando aquí, un demonio no puede tocarme. No puede tocarme, a menos que Dios le dé un permiso y observe que con Job le dijo cuidado con su vida y le puso patrones a seguir y no lo anda haciendo Dios todos los días. Entonces, un creyente ya maduro, normalmente por eso usted ve que los antiguos tenían experiencia y decía, Señor, ¿qué es o qué quieres? ¿Y por qué no preguntaban, ay, cuidado si es el enemigo? Porque ellos estaban en una atmósfera que el enemigo no estaba en su entorno, a su alrededor, a menos que Dios le diera un tipo de permiso. Entonces ya cuando estás ahí, ahora cuando somos nuevos, usted va a tener que investigar. Es ahí que Dios te permite discernir. Y discernir no se aprende como me cayó del cielo. Vas a tener que jugártela, porque en el momento te habló alguien y tú vas a tener que averiguar. Samuel tuvo que averiguar, no sabía, iba donde Elí, ¿qué pasa? Y cuando le respondía, no, la próxima vez que venga, dile, ¿qué quieres, Señor? Entonces, tenemos que entender eso. Y normalmente, la voz de Dios, cuando Dios trata con niños, Él va a tratar de que ellos sepan que es Él. Cuando Dios trata con adultos, Él entiende que tú tienes que saber que es Él. No sé si me explico. O sea, los niños, los que están comenzando, cuando Él comenzó a tratar conmigo, Él no se me aparecía con cosas complicadas como la visión que vio Ezequiel de cachos, cuernos y ojos por todos lados. No se me aparecía en esa forma porque yo lo iba a reprender. Tenía que hablarme en una forma que yo pudiera entender. Entonces, el Espíritu Santo se encarga de irte instruyendo a poder discernir la voz de Dios. De manera que cuando ya tú estás, un ejemplo ahora, el Señor me pone un sentir, quiero que hablas una iglesia en tal lugar, solo necesito el sentir. Ya no tiene que decirme más nada, yo voy a accionar inmediatamente, porque ya yo sé que en la atmósfera en la que uno se mueve en Dios, los sentires, y esto es algo que tal vez les sonará duro a algunos, pero llega un momento en que tú no tienes un sentir, llega un momento en que tú no tienes una voluntad, llega un momento en que todo lo que te llega es lo que Dios quiere hacer, porque tu carne, tu humanidad y tus deseos están totalmente crucificados. Y si te llega algo simple, como en una ocasión me llegó un deseo de ir al río, arranqué para el río, allá estaba una persona que se iba a tirar. Y a veces yo le digo al Señor, no sé cuándo eres tú o cuándo soy yo. El punto es que inmediatamente llega el sentir, me doy cuenta que es Él que me está diciendo hazlo. Y me evita todo el tener que preguntarle, tener que confirmar. Los hermanos me vieron en estos días, levántame una obra en tal lugar. Fue un sentir que tuve y estamos buscando el lugar. No hay que preguntar más, porque cuando tú aprendes a caminar con Él, tú sabes que Él no va a jugar contigo y que Satanás tampoco te va a decir ve hazlo, y aprendes a obedecer inmediatamente. Entonces eso va a pasar. Los nuevos van a tener ese conflicto los va a enseñar a discernir, y los que ya no son nuevos pues ya aprendieron. Tú de alguna manera conoces a tu Padre en lo que Él te ha dado a conocer. Entonces en esa parte vas a accionar dependiendo de lo que el Señor te esté diciendo que haga. Lo primero que tenemos que entender es que Dios trata a través de sueños. Satanás también ministra los sueños, y el ser humano también tiene sueños que no tienen que ver ni con Satanás ni con Dios, simplemente sueños producidos por tu cerebro.
Ahora, ¿cómo podemos identificar un sueño, una advertencia, aunque no sepamos lo que hayamos soñado ni lo que significa? En la palabra de Dios hubo un personaje que olvidó el sueño, pero dice que su espíritu se perturbó, porque nuestro espíritu sabe discernir si lo que soñaste es bueno o es malo, o hay un peligro en lo que soñaste. Un ejemplo, soñé algo, sé que no recuerdo lo que fue, pero mi espíritu está como que algo horrible pasó, vi, pero no lo registro. Entonces, ante esa situación ya tú sabes que aunque tú no tienes la información en imágenes, pero tu espíritu está perturbado. Y si está perturbado por algo, lo está y no es bueno. Entonces vas inmediatamente a proclamar ayuno y oración, a cubrir tus hijos, tu casa, cualquier persona que esté en peligro, etcétera. Porque aunque no tienes la información, sabes que no es bueno lo que sintió tu espíritu. Ahora hay sueños que tenemos que nos levantamos, y cuando nos levantamos usted siente un gozo y dice, yo sé que soñé algo y era bueno, pero no sé, pero lo sabes por cómo te sientes cuando te levantas. Entonces ese sentimiento de bienestar te da a entender que algo bueno viene de camino, pero el sentimiento de perturbación en tu espíritu te está diciendo algo malo, algo que no lo registraste, pero fue una advertencia, no un simple sueño. Los sueños usted los sueña y nada pasa, pero los sueños que son mensajes, su espíritu o se alegra o se perturba. Entonces ahí usted tiene que entender que tiene que orar porque algo no anda bien. Aún no tenga ni la interpretación ni el sueño. Ese rey que mandó a buscar el profeta, porque dije, el sueño lo olvidé y él quería la interpretación y el sueño, pero dice que él se le fue la paz. Él no estaba tranquilo porque aunque él no sabía y no recordaba lo que había soñado, era algo horrible lo que había soñado. O sea, su espíritu lo había registrado. En todos los tiempos de la historia ha visto reforma. Hoy nuestra generación cree en milagros porque hubieron gente del pasado que comenzaron incluso a cuestionar lo que le habían enseñado de que los milagros ya no eran posibles en este tiempo. De hecho, hoy hablamos lenguas, pero en el pasado, en los ministerios de Catherine Kuhlman para allá, María Bulbureter, hablar lengua era una locura y eso no era enseñado como algo bueno. Y ellos tuvieron que romper esa estructura. Entonces, con el paso del tiempo Dios va despertando, porque yo quiero que usted entienda que el espíritu religioso, no un sistema, porque la religión es un espíritu, lo que hace es limitar el poder de Dios simplemente a lo humano, a que nada pasa. Los fariseos tenían un Dios que había abierto el mar rojo y había hecho milagros sin número. Sin embargo, ellos habían reducido su religión a una estructura de palabras y no había poder. Por eso el apóstol Pablo dice, yo no vine a ustedes con demostración de palabras, sino con demostración de poder. Hay gente que dice en este tiempo que Dios no habla. El problema es que ellos son sordos, porque si Dios está vivo, sigue hablando a la tierra. Cristo dijo, el Espíritu Santo le va a estar comunicando. De hecho, los dones que la iglesia maneja son los dones del Espíritu que están en nosotros. Y el Espíritu Santo es el que gobierna todo lo que se mueve en cuanto a poder acá en la tierra. Pero pasa algo, si hay un sistema que ha sido gobernado por un espíritu religioso donde le enseña a la gente que Dios ya no hace milagros, que ya no hay profecía, que ya los ángeles no pueden aparecerse, la gente lo va a creer, y como lo cree, entonces no puede entrar a lo sobrenatural de Dios. Para poder entrar a la vida en el espíritu, que es lo que la Biblia le llama, tenemos que romper la estructura. A mí también me enseñaron que el Espíritu Santo nada más era para hablar en lenguas. Pero cuando yo me fui a la Biblia me enteré que había gente lleno del Espíritu Santo que nunca habló una lengua, como nuestro amado Salvador. De hecho, Cristo le dijo a los discípulos, reciban el Espíritu Santo cuando los envió, y ellos no hablaban en lenguas. Entonces, el Espíritu Santo descendía sobre los profetas del pasado y ninguno hablaba en lenguas. La manifestación de la lengua que la gente interpreta que es la evidencia de la llenura, no es la evidencia de la llenura, es un don que se manifestó en ese momento por la necesidad de todas las naciones que hablaban diferentes idiomas que estaban reunidos. Pero hay gente que recibió el Espíritu Santo que nunca habló lengua. Entonces, al limitarle a la gente, por eso la Biblia dice, hablan todos lenguas
hablando de los dones, dando a entender que no todos hablan lenguas, pero sí todos pueden ser llenos del Espíritu Santo, porque la lengua es un don que no todos tienen. Entonces incluso hay gente frustrada por eso, porque ellos no hablan lenguas. Y algunos hasta se las inventan porque dicen, van a decir que no estoy lleno. Pero es que en ese momento el don de lenguas o la manifestación de idiomas de diferentes naciones que se desplegó ahí era por la necesidad. Cuando Cristo mandó a los discípulos que les sopló y les dijo sean llenos del Espíritu Santo, ninguno hablaron lengua. En Pentecostés ellos recibieron una investidura para el ministerio. Entonces tenemos que entender eso. Por eso el apóstol decía, hablan todos lenguas. Y si los que tienen don de lengua tienen que esperar que los demás puedan interpretar, los que tienen interpretación, porque tampoco todos tenían interpretación. Entonces la interpretación que se le dio a eso ha forzado a la gente que todo el que quiere demostrar que está lleno del Espíritu Santo o habla lenguas o se la inventa. Porque el no hablarla, yo tengo personas acá que no hablan lengua y están llenos del Espíritu Santo, porque no tienen el don de lenguas. Entonces eso es otro tema, pero eso hay que tomarlo en cuenta. Hay que abrirse a lo sobrenatural de Dios. No tenemos un Dios natural, señores. Tenemos un Dios que se aparecía a la gente, que ángeles descendían, subían y bajaban. Tenemos un Dios que hace milagros. En este tiempo, la iglesia está en la tierra todavía. El Espíritu Santo está en la tierra. Y el Espíritu Santo no era un simple hablar en lenguas. Eso era un don que se manifestó y se manifiesta de acuerdo a la necesidad, como el don de profecía, como el don de milagros. Pero hay que creer en que es posible. Y en una ocasión el Señor, a mí me habían enseñado, ¿para qué sirve el Espíritu Santo? Para brincar y hablar lengua. Y un día el Señor se me apareció a mi habitación en un ayuno como de 12 días que tenía y me dijo, Beatriz, el Espíritu Santo no sirve nada más para danzar y hablar en lengua y brincar. Donde quiera que tú vayas, Él puede acompañarte, puede tocar, puede convencer, está ahí para ti, es como un amigo, puedes hablar con Él. Y yo entré en una atmósfera que yo iba a llenar un examen y le decía, Espíritu Santo, aquí estoy, dame sabiduría, abre mi entendimiento. El espíritu de sabiduría que estaba sobre Daniel era el Espíritu Santo. El espíritu que descendía sobre Sansón y le permitía matar 1000 filisteos con una quijada de burro es el Espíritu Santo que nosotros tenemos, señores. A ellos se le daba de tiempo en tiempo y nosotros lo tenemos permanentemente. El mismo espíritu que obró en Jesucristo resucitándole de los muertos es el que está en nosotros. El mismo espíritu que obraba milagro a través de ellos es el que está en nosotros. Pero si solo creemos que Él solo sirve para hablar lengua, pues Él va a obrar conforme a nuestra fe y usted solo va a hablar lengua. Pero tiene que creer, tenemos que creer. La experiencia que más me marcó, porque esas todas fueron acá, fue una donde la primera vez que el Señor me saca del cuerpo. Para mucha gente esto es ¿qué es brujería? Qué sé yo, qué sé yo cuándo. Pero la Biblia está llena de personas que salían de su cuerpo o que podían salir en el espíritu, como Eliseo cuando le dice al criado, cuando tú te bajaste del carro a recibir al varón, no estaba yo allí contigo. ¿Cómo que estaba ahí? Eliseo no estaba ahí, pero él estaba ahí. Y la gente que tiene cierto nivel de intimidad con Dios sabe que el ser humano no somos seres humanos teniendo experiencias espirituales, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Y aunque ese es otro tema que no podemos tocar ahora, nos hemos humanizado demasiado y al humanizarnos tanto creemos que solo somos este cuerpo. Entonces en una ocasión el Señor se apareció a mi habitación. Ojo, las personas que en el Señor tienden a salir del cuerpo, a salir en el espíritu, a despegarse y a ir a un lugar donde Dios los lleva, no lo hacen a voluntad, lo hacen porque Dios los manda a buscar. Algunos porque están al borde de la muerte y otros simplemente están orando en su casa y el Señor viene y se los lleva a mostrarle lo que sea y vuelve y los trae. En esa ocasión yo estaba buscando al Señor y desciende el Señor a mi cuarto y me extiende la mano y me dice, ven que te voy a mostrar la redención. Cuando yo intento separarme, siento que no puedo abandonar mi cuerpo y Él me dice, Beatriz, sal. Y yo intentaba y Él me extendió la mano y me tomó y me sacó. Cuando me
saca, me dice, te voy a mostrar la redención. Que subimos a la atmósfera, mi cuerpo se transforma literalmente. Mi piel no era de este color, era más clara, mi cabello era súper largo y negro hasta el fondo. Y tenía un cinto de oro aquí, una bata blanca, y yo me volví casi loca mirando mi cuerpo. Digo, por Dios, pero si me hubieras hecho así. Y yo me miraba todo, mi piel parecía como un bebé que se podía casi tocar, así palpar la piel. Y él me dice, así será tu cuerpo en la redención. Y siguió subiéndome para allá arriba. Cuando me sube en una nube y me dijo, observa, y comenzaron a subir personas y eran transformados. Y yo corría de nube en nube como un muchachito entretenido diciendo, Dios mío, pero ya está pasando. Me dice, no, te estoy mostrando la redención. Luego me llevó a una ciudad muy impresionante y un ángel me recibió en la puerta y me dijo, bienvenida. Yo estaba como un muchacho loca por mandarme a averiguar de todo, y llegaron ángeles y comenzaron a tocar alrededor de mí. Cuando comienzan a tocar, yo me asusté un poco y él me dijo, no temas, porque no todos los días tenemos seres humanos aquí, y menos mientras están con vida. Y comenzaron a tocar y me entraron a una ciudad. Ahí el Señor comenzó a hablar cosas conmigo que no me permite comunicarla todavía, pero comenzó a enseñarme muchas cosas acerca del reino de Dios. Había un lugar donde había flores que parecía que cantaban. Y el Señor me decía, no te preocupes por lo que pase con tu cuerpo en la tierra, porque a la larga este es el cuerpo que vas a tener aquí en la redención. Y esa fue una experiencia de la que me marcó, porque después de ahí el Señor en ocasiones venía a mí y me decía, ven y camina conmigo que quiero mostrarte algo. Y hay personas que tal vez puedan decir, como una persona preguntó en una ocasión, ¿y cómo yo sé que esa experiencia fue real? Bueno, después de eso, recuerdo que el Señor volvió a buscarme y me dijo, ven y sal, y me llevó a la casa de una hermana, líder de la congregación. Me llevó literalmente a un evento que iba a suceder el día anterior y me muestra esa persona que había caído en una práctica de pecado. ¿Cómo yo sé que esa experiencia fue una experiencia que el Señor me la mostró? Porque me sacó del cuerpo y me llevó allí. Yo fui donde la pastora el otro día y le dije, pastora, mire, el Señor me sacó del cuerpo, me llevó a tal lugar y yo vi a esta persona practicando pecado así, y la puerta se había quedado abierta entre juntas. Y la pastora me dice, no juegue, eso no puede pasar. Y yo le dije, venga, vamos. A la misma hora que yo había tenido la experiencia el día anterior, fuimos a esa hora, la puerta de la casa de la hermana se había quedado entreabierta y yo le dije a la pastora, camine, empujé la puerta, entré a la habitación y cuando entramos a la habitación la persona estaba ahí practicando pecado literalmente como Dios me había mostrado. Entonces ahí yo pude confirmar que no solo fue una experiencia de que el Señor me sacó del cuerpo y me llevó a un lugar, sino que todo estaba exactamente como Dios lo había mostrado en ese lugar. Y es algo que tenemos que tener claro. Hay sueños, hay experiencias y hay cosas que son sumamente reales y que están pasando en tiempo real. Otra experiencia que quiero compartir, y es que en una ocasión estaba el Señor mostrándome acerca de una persona que viene, me saca del cuerpo, me lleva a la habitación de una persona, a un cuarto literalmente. Y ahí había una persona que estaba siendo atacado por los demonios. Yo caminé en todo el cuarto y cuando camino en todo el cuarto, entonces pude observar cómo estaba todo dentro de esa habitación. Nunca había ido a esa casa. Y yo recuerdo que el ángel me miró cuando yo iba a cruzar por donde había una nevera y un juego de comedor. Y el ángel me mira y me dice, porque yo pasé de puntitas, y él me dijo, no te van a ver. Y yo digo, si esa persona está en el espíritu me va a ver y se va a espantar, porque yo creía que la persona me iba a ver. Al otro día yo voy a darle el mensaje literalmente a esa persona. Cuando voy a darle el mensaje a esa persona, yo le digo, varón, mire, ayer yo fui a su casa, a su habitación, usted estaba peleando con unas metresas así, y la persona me dice, anoche vino un ángel y rodeó mi casa
casa de luz. Digo, no, yo estaba ahí y el ángel andaba conmigo y le dimos vuelta a su casa. Y la persona me dice, no, usted no podía estar ahí, eran las 3 de la mañana. Yo le dije, estaba ahí y usted tenía una bermuda puesta de tal color. Estaba arrodillado al lado de su cama, de una cama pequeña que estaba así con el frente a la pared. Tiene un gavetero así con un perfume así, tiene una decoración en su cuarto así. La persona se espantó y me dijo, ven, vamos para allá afuera porque había más personas. Y me dice, pero usted nunca ha ido a mi casa, nunca ha entrado a mi cuarto. ¿Cómo usted puede saber hasta la ropa que yo tenía a esa hora de la mañana? Y yo le dije, porque Dios me trajo en el espíritu, me sacó del cuerpo y yo pude ver lo que estaba pasando. Y era lo que pasaba con Eliseo. Cuando Eliseo le dice a su criado, ¿acaso cuando el hombre se devolvió y cuando él sacó todo lo que te dio, el manto y todo lo que te dio, no estaba yo allí contigo? Y usted dirá, ¿y cómo que Eliseo estaba allí? Porque Eliseo no estaba allí, Eliseo estaba en su bohío, como dice. Pero él dice, yo estaba allí, porque la gente que andaba en dimensión de Dios sabía estar en un lugar en el espíritu, literalmente estar allí. Por eso el apóstol Pablo también habla y dice, oiga esto en Colosenses 2:5, porque aunque en el cuerpo estoy ausente, no obstante en el espíritu estoy presente, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. O sea, ¿cómo es que tú dices que tú no estabas ahí en cuerpo, pero que tú estabas allí en el espíritu? Y no es como usted dice, no, yo estoy con usted en el espíritu. No era en esa forma que yo lo decía. Literalmente él dice, yo estoy presente en el espíritu, gozándome y mirando. ¿Cómo que mirando? Si no estás ahí. Pero ellos sabían de lo que estaban hablando. Él decía, yo estaba allí presente en el espíritu, gozándome y mirando vuestro buen orden. ¿Cómo estaba mirando el orden? Si estaba en el espíritu, como usted cree que estaba en el espíritu. Sin embargo, para ellos estar, que Dios lo llevara en el espíritu a un lugar era totalmente normal. Y podían estar en el espíritu en un lugar y estaban viviendo una experiencia literalmente real. Y lo que estaban viendo era literalmente real. Y eso tenemos nosotros que creer y poder entender que cuando Dios dice, oiga esto, cuando Dios dice que nosotros podemos hacer muchas mayores cosas de las que Él hizo, tenemos que entender que el Señor no está hablando mentira. No está hablando mentira. Hay personas, mira, hay experiencias que son experiencias. Hay sueños que son sueños, que no son reales. Hay sueños que son mensajes de Dios y advertencia. Hay sueños que son del enemigo. Pero cuando yo le hablo a usted de una experiencia en el espíritu, de que usted está despierto y de repente viene un ángel, como en el sentido cuando yo estaba buscando al Señor, y viene un ángel y me abre literalmente, me opera y me dice, saldrás encinta esta noche y vas a tener un hijo así, así, así. Y de repente una mujer que no podía tener hijos, acaba de tener una experiencia y de repente al otro día, a los 2 días, 4 días, 5 días está vomitando y cuando va al médico está encinta y da a luz un hijo igualito como lo que Dios le dijo. Tiene los mismos dones que Dios dijo, tiene los mismos rasgos que Dios dijo. Ahora tiene 20 años y como tú me vas a decir a mí que fue una simple experiencia que me acoté llena, porque una cosa es que tú te soñaste algo y nunca pasó nada y otra cosa es que acabas de tener una experiencia y al otro día estás viendo lo que tuviste en la experiencia. Entonces eso tenemos que entenderlo. Tenemos que entenderlo. He visto ángeles de Dios cuidar mi vida. Otra experiencia que tuve